gracias doy a Dios Padre por mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces mire ahora el 8. Padre, a ti sea toda la honra, toda la gloria. No, el hacerlo.
va a durar hasta que el Señor Jesucristo traslade a la iglesia. Encontramos el apóstol Pablo prácticamente que habían dos fuerzas en el interior de él. El versículo aquí 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego Pablo da una exclamación desgarradora, una exclamación de la más desesperante, una exclamación de angustia, pero también al mismo tiempo es una exclamación o un grito de angustia, pero también encontrando la respuesta, donde dice: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Y el 25 se encuentra, ¿verdad?, ya la respuesta, donde dice: gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios porque por Jesucristo, Señor nuestro. Es en Jesucristo, Señor nuestro, que encontramos cómo vencer en esta lucha, en esta batalla interior. Deben de haber principios muy profundos en la vida del Hijo de Dios, en la vida del cristiano. Se cuenta la historia de un hombre que bajaba de una montaña y le daba y bajaba, ¿verdad?, a un lugar donde se reunían pescadores, se reunían muchas personas, pues. Y este hombre siempre hacía apuesta, porque él traía un perro blanco y traía un perro negro. Y con sus dos perros hacía apuesta, y estos pescadores, pues allí, ¿verdad?, haciendo ambiente en el día, empezaban con sus apuestas. Y a veces el perro blanco ganaba, y él subía otra vez a su casa. Volvía la siguiente semana, y a veces el perro negro era el que ganaba la pelea, y luego él pues ganaba automáticamente la apuesta. Y así sucesivamente, ¿verdad? Este hombre así vivía, hasta que un día le preguntaron: ¿cómo es posible que tú siempre ganas las apuestas? Porque nadie le había preguntado.
prácticamente se alimentó más lo de la naturaleza carnal. Miremos por favor aquí siempre adelante, aquí de este capítulo, donde relata, ¿verdad? Estos versículos acá relatan toda la lucha interior de la vida del apóstol Pablo. Vamos a ir aquí siempre a este mismo libro de Romanos, porque es un gran libro de estudio, de liberación, este libro. En Romanos aquí está hablando de una lucha interior, no de alguien que no conoce a Dios, de alguien que sí conoce a Dios. Pablo tuvo una experiencia con Dios de una manera extraordinaria. Podríamos decir totalmente plena, extraordinaria, de tener esa bendición de haber sido arrebatado al cielo y allá mismo ser enseñado por el mismo Dios del cielo. Por eso Pablo dijo: lo que yo escribí, lo que yo aprendí, no me lo reveló hombre alguno. La revelación la tuvo directamente de Dios. Y sin embargo se encontraba con esa lucha interior, con esa batalla interior. Recuerden que en el capítulo 7 Pablo dice, ¿verdad? En el verso 24: miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y luego Pablo en el 25 dice: gracias doy a Dios Padre por mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces mire ahora en el 8 encontramos la respuesta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Una vez más lo digo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, que podemos encontrar la victoria para esa lucha interior. Cuando hablamos de lucha interior, estamos hablando de tropiezos, estamos hablando de fracaso, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de pecados que continuamente es como prácticamente como tener los calcetines mojados o como quererse poner los calcetines y llevan quizás unas tachuelas ahí, ¿verdad? En el zapato. No lo va a dejar avanzar. No lo va a dejar avanzar porque por nuestros propios medios no podemos obtener la victoria. Por nuestros propios esfuerzos no podemos. Solamente es a través del Espíritu de Cristo, a través de la victoria que Jesús ganó para nosotros como hijos de Dios. Vamos a mirar, por favor, otro pasaje bíblico que también es de mucha bendición para este tema que tenemos ahorita. La batalla o la lucha interior del cristiano. Capítulo número 5, por favor. Capítulo número 5 de Gálatas. Vamos a encontrar acá, por favor, Gálatas capítulo número 5. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dice en el verso número 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Nuevamente, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es la batalla interior, la de la carne y la del espíritu nuestro, ¿verdad? No el Espíritu Santo. Es el Espíritu nuestro el que recibió la vida de Dios, donde se originó el nuevo nacimiento. Esa es la naturaleza divina de Dios en nosotros. Entonces nos encontramos ahí con la naturaleza adámica, con la naturaleza carnal, y nos encontramos con la naturaleza divina, nos encontramos con el Espíritu de Cristo, nos encontramos con el Espíritu de Dios. Una lucha interior, una batalla interior. Vuelvo a repetir porque este versículo tenemos que entenderlo, ¿verdad? Con una mente espiritual. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, aquí está en mayúscula, ¿va? Hablando del Espíritu Santo, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, ¿verdad? Y luego da una lista ahí, ¿verdad? De las cosas que hacen tropezar, ¿verdad? A millares de cristianos. Dice ahí: y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego dice envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la lucha interior. Y esa ha sido una lucha interior desde el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, como nuestro Libertador. Esa lucha interior comenzó
a manifestarse de una manera furiosa, ¿verdad? Pero encontramos entonces que
Dios me les bendiga. Su servidor y amigo, siervo de Dios, profeta evangelista Luis Núñez, a las naciones. Les amamos. Bendiciones.